A comienzos del siglo XX, el Océano Atlántico no era solo una ruta marítima. Era un campo de competencia industrial. Europa enviaba millones de personas hacia América. Migrantes, empresarios, aristócratas, trabajadores. Las compañías navieras no competían únicamente por velocidad, competían por prestigio. Y en ese contexto, nació el Titanic. La White Star Line, una de las grandes navieras británicas, no buscaba construir el barco más rápido del mundo. Ese título ya lo disputaban otros. Su objetivo era distinto: construir el más grande, el más lujoso, el más impresionante. El proyecto comenzó en 1907, cuando J. Bruce Smythe, presidente de la compañía, y Lord Pirrie, director del astillero Harland & Wolff, discutieron una nueva clase de transatlánticos. 3 barcos: Olympic, Titanic, Britannic. La llamada clase Olympic. El Titanic sería el segundo de la serie. Su construcción comenzó en Belfast en 1909. Más de 15.000 trabajadores participaron en el proyecto. En términos técnicos, era una maravilla de ingeniería para su época. Medía 269 metros de eslora, desplazaba más de 46.000 toneladas. Incorporaba 16 compartimentos estancos diseñados para limitar inundaciones. El diseño incluía puertas herméticas que podían cerrarse automáticamente desde el puente. En teoría, el barco podía mantenerse a flote incluso si 4 compartimentos se inundaban. Esa característica alimentó una narrativa poderosa. El Titanic fue presentado como prácticamente insumergible. Aunque la compañía evitaba usar oficialmente esa palabra en documentos técnicos, la prensa la popularizó rápidamente. Y el público la adoptó. Pero aquí aparece el primer punto crítico. El Titanic estaba diseñado para sobrevivir con hasta 4 compartimentos inundados. No 5, ni 6. La altura de los mamparos no llegaba completamente hasta la cubierta superior. Eso significaba que, si demasiados compartimentos se llenaban, el agua podría desbordarse progresivamente de uno a otro. Era una limitación conocida. No era un defecto oculto. Pero se consideraba improbable que un daño lineal afectara tantos compartimentos consecutivos. En 1912, la tecnología naval no anticipaba una herida longitudinal extensa en el casco. Otro elemento clave fueron los botes salvavidas. El Titanic llevaba 20 botes, capacidad aproximada para 1.178 personas. A bordo viajaban más de 2.200 entre pasajeros y tripulación. ¿Por qué no llevaba más? Porque la normativa marítima británica vigente no exigía botes para todos. La regulación se basaba en tonelaje, no en número de personas. Y el Titanic cumplía la ley. Desde el punto de vista legal, estaba en regla. Desde el punto de vista práctico, no. Pero en 1912, la evacuación total de un transatlántico en medio del océano se consideraba improbable. La confianza en la ingeniería era alta. Y la confianza en el progreso industrial era aún mayor. El Titanic no era solo un barco. Era una declaración de poder tecnológico. Lujo extremo en primera clase, piscina cubierta, escaleras monumentales, salones de fumadores con madera tallada. Pero también miles de emigrantes en tercera clase buscando un nuevo comienzo. Era una microsociedad flotante. Y cuando zarpó el 10 de abril de 1912 desde Southampton, llevaba más que pasajeros. Llevaba una narrativa. La narrativa de que la ingeniería moderna podía dominar el océano. El capitán Edward Smith, uno de los más experimentados de la compañía, estaba al mando. Era su último viaje antes de retirarse. Un comandante con reputación impecable. La travesía inicial transcurrió sin incidentes. Escalas en Cherburgo y Queenstown. El Atlántico abierto. Pero mientras el Titanic avanzaba hacia Nueva York, comenzaron a llegar mensajes inalámbricos de otros barcos,
Advertencias de hielo en la ruta. La primavera de 1912 había sido inusualmente fría. Había más icebergs de lo habitual en el Atlántico Norte. Los mensajes llegaron al cuarto de radio. Algunos fueron entregados al puente. Otros quedaron en la rutina de comunicaciones comerciales. Aquí no hubo una orden de ignorar el peligro. Hubo una confianza en que el barco podía manejarlo. La velocidad se mantuvo alta, aproximadamente 22 nudos. No máxima velocidad, pero sí considerable para una zona reportada con hielo. Reducir velocidad era posible, cambiar ruta también. Pero la percepción del riesgo no justificó medidas drásticas. Ese es el patrón que comienza a repetirse en muchos colapsos. No una decisión imprudente aislada, sino una cadena de evaluaciones optimistas. La noche del 14 de abril de 1912, el mar estaba inusualmente calmado. Sin oleaje, sin luna visible. Paradójicamente, esas condiciones dificultaban detectar icebergs, ya que no había rompimiento de olas en su base que los hiciera visibles a distancia. A las 23:40, los vigías en el puesto de observación avistaron una masa oscura, directamente en la trayectoria. Sonó la campana. Se envió aviso al puente. El primer oficial ordenó girar el timón y detener máquinas. El Titanic respondió, pero no lo suficiente. El casco rozó el iceberg por el costado de estribor. No fue una colisión frontal devastadora. Fue un raspón largo, silencioso, pero suficiente. 5 compartimentos comenzaron a inundarse. Uno más de lo que el diseño permitía tolerar. En ese momento, la ingeniería ya no era promesa, era el límite. Y el límite acababa de ser superado. Cuando el iceberg desapareció detrás de la popa, el Titanic siguió avanzando unos segundos más. No hubo explosión. No hubo un estruendo que atravesara el barco. Muchos pasajeros apenas sintieron una vibración leve, como si el casco hubiera rozado algo menor. En los salones de primera clase, la música continuaba. En tercera clase, algunos notaron una sacudida más evidente. Pero en el puente, la reacción fue inmediata. El primer oficial William Murdoch había ordenado girar el timón a babor y poner máquinas atrás. Era la maniobra estándar para evitar una colisión frontal. Funcionó parcialmente. El Titanic no golpeó el iceberg de frente, pero el giro hizo que el costado de estribor rozara el hielo a lo largo de varios metros. Ese raspón longitudinal fue suficiente. Bajo la línea de flotación, las planchas de acero se deformaron. Los remaches cedieron en ciertos puntos. El agua comenzó a entrar. El capitán Edward Smith fue informado casi de inmediato. Descendió a inspeccionar junto al diseñador del barco, Thomas Andrews, quien viajaba en ese viaje inaugural. Andrews comprendió rápidamente la gravedad. 5 compartimentos estancos estaban comprometidos. El diseño permitía sobrevivir con 4 inundados. 5 significaba algo diferente. Significaba que, aunque el barco no se hundiría de inmediato, el agua progresaría de un compartimento a otro a medida que la proa descendiera. La matemática era simple. El Titanic flotaría durante un tiempo, pero no lo suficiente. Andrews estimó que el barco podría mantenerse a flote entre 1 y 2 horas. Era una ventana limitada. Aquí aparece el segundo punto crítico. No hubo negación total del daño. Hubo dificultad para comunicar su magnitud. En el puente, la situación aún parecía controlable. El barco no se estaba partiendo, no se inclinaba dramáticamente. Pero en las cubiertas inferiores, el agua subía con rapidez. El capitán ordenó preparar los botes salvavidas. No aún evacuarlos, prepararlos. A las 0:05 aproximadamente se dio la orden de descubrir los botes. El problema era doble. Primero, había botes para poco más de la mitad de las personas a bordo.
Segundo, no existía entrenamiento riguroso para una evacuación nocturna masiva en mar abierto. La tripulación sabía cómo arriar botes, pero no había simulacros de evacuación completa con pasajeros. El Titanic había realizado un ejercicio de bote en Southampton, pero fue parcial y breve. Cuando comenzaron a reunir pasajeros en cubierta, la situación aún no parecía desesperada. El barco apenas mostraba una ligera inclinación. Muchos pasajeros dudaban en abandonar la aparente seguridad del transatlántico por pequeños botes en medio del océano oscuro. Aquí surge una dinámica humana decisiva: la incredulidad. ¿Cómo podía hundirse el Titanic? La narrativa de Insumergible había permeado el imaginario colectivo, no como un folleto técnico, sino como una convicción cultural. Algunos pasajeros regresaron a sus camarotes, otros se negaban a subir a los botes. A las 0:25 aproximadamente, la orden de evacuación se volvió más clara: mujeres y niños primero. No era una ley escrita, era una norma social de la época. Los primeros botes descendieron parcialmente llenos. El bote número 7, por ejemplo, fue lanzado con menos de la mitad de su capacidad. La razón no fue indiferencia, fue incertidumbre. Muchos no creían que el barco realmente se hundiría. Mientras tanto, en la sala de radio, los operadores enviaban señales de auxilio. CQD primero. Luego el nuevo código, SOS. Varios barcos respondieron. El más cercano, el Carpathia, estaba a unas 4 horas de distancia, demasiado lejos para llegar antes del desenlace. El Californian, un barco que había detenido su navegación debido al hielo, estaba relativamente cerca. Pero su operador de radio había apagado el equipo para la noche. Ese detalle sería objeto de debate durante décadas. A medida que el tiempo avanzaba, la proa descendía lentamente. El agua alcanzaba la cubierta E. El ángulo comenzaba a ser perceptible. En tercera clase, la situación fue más confusa. Las barreras físicas entre clases no estaban diseñadas como prisión. Pero la estructura del barco dificultaba el acceso rápido a las cubiertas superiores. La orientación en un buque de ese tamaño no era intuitiva. La evacuación no fue organizada por categorías de valor humano. Pero las diferencias estructurales influyeron en el resultado. A la 1:30 am, la inclinación era evidente. La proa estaba significativamente más baja. Los últimos botes comenzaron a descender con mayor urgencia. Algunos oficiales permitieron subir hombres cuando no había más mujeres o niños cerca. Otros mantuvieron la regla estrictamente. Las decisiones variaron según el oficial a cargo. La disciplina se mantenía en gran parte. No hubo pánico generalizado. Hubo desconcierto. A las 2:00 am, solo quedaban unos pocos botes plegables. El agua alcanzaba ya la base de la gran escalinata. Los músicos continuaron tocando. No por romanticismo exagerado, sino porque mantener la calma era parte del orden. A las 2:18 am aproximadamente, el Titanic adoptó un ángulo pronunciado. Las luces comenzaron a parpadear. La popa se elevó. La estructura fue sometida a tensiones extremas. El barco se partió en dos. La sección de proa desapareció bajo el agua. La popa permaneció unos minutos más, casi vertical, antes de hundirse definitivamente a las 2:20 am de la madrugada del 15 de abril de 1912. En menos de 3 horas, el símbolo más grande del progreso marítimo se había perdido. Más de 1.500 personas murieron en el Atlántico Norte. El agua estaba por debajo del punto de congelación. La mayoría de quienes quedaron en el mar no sobrevivieron más de minutos. El Titanic no explotó, no ardió. Se hundió con una progresión casi matemática. Superó el límite para el cual había sido diseñado. Y cuando ese límite fue excedido, la ingeniería,
ya no podía compensar. Cuando el RMS Carpathia llegó al amanecer del 15 de abril de 1912, el Titanic ya no existía. Solo quedaban botes dispersos sobre el Atlántico y un campo de restos flotando en agua helada. A bordo del Carpathia, 705 sobrevivientes. Más de 1.500 personas no habían logrado subir a un bote. La magnitud de la tragedia conmocionó al mundo, pero lo que siguió fue igual de importante que la noche del hundimiento. Porque el Titanic no fue simplemente una catástrofe marítima. Fue una auditoría pública del optimismo industrial. En cuestión de semanas comenzaron 2 investigaciones formales. Una en Estados Unidos, liderada por el senador William Alden Smith. Otra en el Reino Unido, presidida por Lord Mersey. Las audiencias fueron extensas. Capitán del Carpathia, oficiales sobrevivientes, pasajeros de primera, segunda y tercera clase, ingenieros, diseñadores. Las preguntas eran directas. ¿Por qué se mantuvo la velocidad en zona de hielo? ¿Por qué no había botes para todos? ¿Por qué el Californian no respondió? ¿Fue arrogancia? ¿Fue negligencia? ¿Fue simplemente mala fortuna? Las conclusiones fueron complejas. No hubo un único culpable penal, pero sí hubo una cadena de decisiones que, combinadas, redujeron el margen de supervivencia. El Titanic navegaba a una velocidad alta para una zona con advertencias de hielo. No era una carrera por el récord de velocidad, pero tampoco era una navegación conservadora. Reducir la marcha habría aumentado el tiempo de reacción. La práctica de la época consideraba que los vigías detectarían cualquier iceberg con suficiente antelación. Esa suposición falló. En cuanto a los botes salvavidas, la investigación confirmó que el Titanic cumplía con la ley británica vigente. Pero la ley estaba desactualizada. Las regulaciones no habían evolucionado al ritmo del tamaño de los barcos. El Titanic no llevaba pocos botes por descuido. Llevaba pocos botes porque la norma lo permitía. El problema no fue ilegalidad, fue confianza excesiva en la improbabilidad del desastre. El caso del Californian generó controversia. Estaba relativamente cerca. Su operador de radio había apagado el equipo para la noche. Los cohetes de señal del Titanic fueron vistos, pero no interpretados correctamente como señal de socorro. No fue indiferencia deliberada, fue una cadena de suposiciones equivocadas. Las investigaciones también examinaron la construcción del barco. Décadas después, cuando los restos fueron encontrados en 1985 por una expedición liderada por Robert Ballard, se analizaron fragmentos del casco y remaches. Algunos estudios posteriores sugirieron que ciertos remaches de hierro forjado eran más frágiles de lo ideal en temperaturas extremadamente bajas. Otros análisis mostraron que las planchas de acero cumplían estándares de la época. La evidencia no apuntó a una construcción defectuosa generalizada. El Titanic no era un barco mal hecho. Era un barco diseñado bajo supuestos que esa noche fueron superados. La consecuencia más tangible del desastre fue regulatoria. En 1914 se firmó el primer Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, conocido como SOLAS. La nueva normativa exigía botes salvavidas suficientes para todos a bordo. Estableció patrullas internacionales de hielo en el Atlántico Norte. Mejoró los requisitos de comunicación inalámbrica continua. A partir de entonces, los barcos debían mantener operadores de radioactivos las 24 horas. El Titanic no solo cambió percepciones, cambió reglas. La tragedia reveló una verdad incómoda del progreso industrial. La ingeniería puede diseñar sistemas extraordinarios, pero siempre opera dentro de los límites. El Titanic fue construido con los estándares más avanzados de su tiempo. No fue una estructura improvisada. No fue un experimento fallido. Fue el resultado de decisiones consideradas razonables en su contexto. Pero el contexto incluía confianza en exceso. Confianza en la compartimentación.
confianza en la detección visual, confianza en que el océano no desafiaría esas suposiciones. La historia del Titanic ha sido romantizada durante más de un siglo. Películas, libros, recreaciones. Pero más allá del mito, permanece una secuencia técnica clara. Un diseño capaz de tolerar 4 compartimentos inundados. Un daño que afectó a 5. Una velocidad mantenida bajo advertencias. Un número de botes ajustado a una normativa insuficiente. Ninguna de esas decisiones, aislada, garantizaba el desastre. Combinadas, eliminaron el margen. El Titanic no fue destruido por arrogancia caricaturesca. Fue superado por un escenario que excedió los supuestos de diseño. Y cuando los supuestos fallan, la ingeniería deja de ser promesa y se convierte en límite. Más de un siglo después, los barcos son más seguros. Las comunicaciones son constantes. Las rutas se monitorean por satélite. Pero la lección estructural permanece vigente. En sistemas complejos, el riesgo no suele surgir de una sola decisión imprudente. Surge de la acumulación de confianza. De asumir que lo improbable no ocurrirá. El Titanic representaba el poder del acero y el vapor. El iceberg representó el límite de esa confianza. Y el océano recordó algo fundamental. La tecnología puede reducir el riesgo, pero no puede eliminarlo. Esto fue error humano.